Listo, alumnos, continuamos. Tuvimos algunas dificultades para mostrar los ejercicios resueltos, pero ya los solucionamos. Entonces pasamos por el primer ejercicio, que es la multiplicación de estas potencias. Entonces decimos 2 elevado a la 4 menos 2m multiplicado por 2 a la e más 3 multiplicado a la 2 a la e más 4. Por teorema, esto es igual a la misma base, producto de bases iguales, los exponentes se suman, entonces sería 2 elevado a la suma de todos los exponentes, que sería 4 menos 2m más m más 3 más m más 4. Entonces vamos a ver, acá tenemos, sumamos primero los números, 4 más 3, 7 más 4, 11, ¿está? Y luego sumamos las letras, menos 2m más m, menos m más m, 0. Entonces sería 2 elevado a la 11. ¿Ya está? Ese es un ejercicio. El cociente entre las potencias 2 a la e más 3 entre 2 a la m menos 3. Entonces, por teorema, esto es igual a la misma base, pero con la resta de los exponentes. Sería 2 a la e más 3 menos m menos 3. Entonces acá tenemos, vamos con los números. Tenemos 3, pero este menos multiplica al menos del 3, o sea, menos por menos, más. Entonces 3 más 3, 6. Y acá sería m menos m menos m, 0. Sería todo se elevado a la sexta. Y el último ejercicio es el producto de las potencias 5 por x a la x más 2 por 5 elevado a la x más 3 entre la potencia 5 elevada a la 2x más 1. Entonces, la primera operación es producto de bases iguales, los exponentes se suman, o sea sería 5 a la x más 2 más x más 3, y esta potencia resta a 5 a la 2x más 1, entonces sería la resta de este exponente, que es menos 2x más 1. Entonces tenemos, sumamos los números, 2 más 3, 5, menos 1, 4, y sumamos algebraicamente las letras, las variables. X más x, 2x, menos 2x, 0. Entonces sería 5 elevado a la cuarta. ¿Ok? Entonces de esa manera se resuelven esos problemas de exponentes. A todos les salió así. Uno al fondo dice que le salió todas menos la última. ¿Ok? Bueno, es un buen avance. Seguimos. Ahora vamos a ver lo que es la representación de un vector. ¿Qué es un vector? Un vector es una magnitud que tiene un origen, una dirección, y una magnitud o módulo. ¿Y qué representa cada uno de esos valores? Por ejemplo, el origen o punto de aplicación representa el punto en el cual se inicia este vector, y se dice que es aplicado en ese punto. La dirección del vector está definido por el ángulo que forma el vector con respecto a un sistema de referencia. En este caso es el origen de arcos. Cuando hablamos de origen de arcos estamos hablando de trigonometría, y es el origen del sistema de coordenadas. Y el módulo magnitud vendría a ser el valor absoluto de la longitud de ese vector. ¿Ok? Ese es un vector. La representación de un vector. Todo vector puede considerarse como la suma de dos componentes, cada uno de los cuales se encuentra sobre los x e y. Entonces, suponiendo que tenemos este vector, que es la línea inclinada, azul. Entonces, por teoría de suma
suma vectorial, ¿se acuerdan el método de triángulo, el método de paralelogramo? Yo puedo expresar este vector como la suma de las componentes. Adelantado. Vamos a regresar. Aquí. ¿Ok? Entonces yo puedo expresar ese vector como la suma de los componentes, ¿no? La componente en el eje X tiene una longitud de 7 y le pongo 7i. ¿Por qué? Porque indica de que la magnitud de ese vector es 7, pero la dirección tiene la misma dirección que el vector i. O en otras palabras, la componente en el eje X es 7 veces el vector unitario en ese sentido. Y la componente en el eje Y tiene una longitud de 6, pero sigue la dirección del vector J. En otras palabras, el vector componente en el eje Y es 6 veces el vector unitario en la dirección del eje Y, o sea J. Entonces, si ustedes se dan cuenta, nuevamente me he pasado, si ustedes se dan cuenta, entonces el vector A por el método paralelogramo viene a ser la resultante o suma de los vectores que representan sus componentes, o sea 7i más 6j, ¿no? Entonces, de esa manera representamos un vector como la suma de sus componentes vectoriales. Vamos a ver el módulo de dirección de un vector. Si es un vector f, pues componentes en el eje x son f sub x y las componentes en el eje y f sub y. Entonces, por Pitágoras, el módulo o longitud del vector f es igual a la raíz cuadrada de la suma de los cuadrados de las componentes, ¿no? Y si se dan cuenta, el vector f tiene un ángulo de inclinación con respecto al eje x de teta. Entonces yo digo lo siguiente: ¿a qué es igual la tangente de teta? La tangente de teta es igual a cateto opuesto entre cateto adyacente. O sea, la tangente de teta es igual a f sub i entre f sub x. Entonces, aplicando funciones trigonométricas inversas, teta sería el arco cuya tangente f sub i entre f sub x. ¿Sí? Está claro, ¿no? Simple. Estamos recordando un poquito de trigonometría al cálculo vectorial. Observaciones. Cuando el vector está en el primer cuadrante, la ecuación anterior nos da la dirección del vector. Efectivamente. Si el vector no se encuentra en el primer cuadrante, hay que agregar 180 o restar 360 según sea el caso. ¿Cómo se llama esta operación? ¿No? Reducción al primer cuadrante. Muy bien, ¿se acuerdan? ¿No? Para que vean de que en ingeniería, ¿no?, en general en la vida, ¿no?, el conocimiento es cumulativo, ¿no? Se nutre de conocimiento previo. Entonces, esa etapa de colegio en la cual ustedes llevan álgebra y luego geometría y decían, bueno, yo ya pasé cuarto, entonces ya geometría no lo veo, ¿no? O pasé álgebra, ¿no?, y ya no lo voy a ver. O llegaron a quinto y llegaron a trigonometría y ya lo voy a olvidar. Olvídense, ¿no? Esto va a suceder con este conocimiento y cuando veamos también integrales y derivadas, eso lo van a llevar hasta el final y lo van a aplicar también en sus trabajos.
Así que siempre es bueno que, que repasen sus conocimientos, sus conceptos y la operación sobre, ¿no? sus matemáticas elementales y la que va a venir. En la calculadora podrás obtenerla de la siguiente forma, ¿no? Entonces, por si acaso, el arco tangente en la calculadora está representado como tangente elevado a la menos 1. No me van a poner que tangente a la menos 1 es 1 de tangente igual a la cotangente, por favor, ¿no? Esa es la forma de representar. No es que sea tangente elevado a la menos 1, sino tangente elevado a la menos 1 en la calculadora significa arco tangente. ¿Ok? ¿Sí? ¿Alguna pregunta hasta aquí? Seguimos. Descomposición vectorial. ¿Cómo se expresan las componentes de un vector A con ayuda de las funciones trigonométricas? Bueno, lo acabamos de ver, ¿no? Entonces, yo el vector A lo puedo descomponer en sus componentes en el eje X y en el eje Y. Entonces, si yo tengo ese ángulo θ, entonces yo puedo decir de que el coseno de θ es igual, ¿no?, al cateto adyacente entre la hipotenusa. O sea, coseno de θ es igual a su x entre A. Entonces, SA, tengo una ecuación, ¿no? Coseno de θ es igual a su x entre A. ¿Me siguen? Entonces, en ese orden de ideas, ¿no?, ese A que está dividiendo pasa al otro lado multiplicando, ¿no? ¿Y qué tengo? Que A sub x es igual a A por el coseno de θ. Lo mismo para A sub i. Aquí es igual el seno de θ. Seno de θ es cateto opuesto, que es A sub i, entre la hipotenusa, que es A. Entonces despejo y tengo que A sub i es igual a seno de θ. Listo, entonces ya tengo las longitudes de las componentes en el eje X e Y. Entonces A sub x, el vector, vendría a ser A coseno de θ por el vector unitario en la dirección del eje X, y A sub i vendría a ser A seno de θ por el vector unitario en la dirección del eje Y. Por lo tanto, el vector A, que es la suma de sus vectorial de sus componentes, es igual a coseno de θ por I más A seno de θ por J. Esta descomposición vectorial, ¿no?, puede parecer elemental, pero va a ser usado, ¿no?, de forma intensiva a lo largo de todos los tópicos que tienen que ver con magnitudes vectoriales como velocidad, ¿no?, fuerza, ¿okay?, aceleración, ¿no?, para trabajarlo de una manera más simple, más ordenada, ¿no?, haciendo su descomposición por ejes. Así que les recomiendo de que hay bastantes, nosotros le vamos a proporcionar material acerca de operaciones vectoriales, pero les recomiendo de que busquen información de descomposición vectorial, les va a ayudar bastante. Yo les voy a dar material adicional sobre esto, y si tienen alguna inquietud o tienen algún problema, por favor, mediante el foro, ¿no?, del curso, pues ustedes me ponen su problemática, ¿no?, alguna limitante que tengan respecto de esto, porque esto es básico, ¿no? Yo, gustoso, voy a tratar de cerrar esta brecha en su conocimiento. Continuamos. Tenemos este ejercicio. Exprese el valor del vector A utilizando los vectores unitarios I y J. Bueno, a ver, dentro de sus cómodos asientos y sus computadores Pentium 14, por favor,
traten de resolverlo, ¿no? Y en unos minutos yo voy a hallar la solución y comparamos para ver cómo estamos. A ver, vamos. Creo que los alumnos más productivos están atrás. Generalmente los que van atrás son los que no tienen mucho interés en el curso, ¿no? ¿Se acuerdan de las épocas de colegio? ¿No? Los que iban atrás son, bueno, algunos muy tímidos que no tenían miedo de que el profesor les saque, otros que iban a hacer chacota y otros porque querían ganar tiempo y estudiar para otros exámenes. No, vamos a ver. Por lo que a mí respecta, bueno, me están sorprendiendo, están respondiendo bien. ¿Listo? ¿Ya? A ver. Ok. Entonces aquí está la resolución para ese problema. Tenemos este vector A que tiene un ángulo de inclinación con respecto al eje X de 32 grados y tiene un módulo de 5. Entonces lo que nosotros hacemos es primero vamos a hallar la componente en el eje X, la longitud de la componente en el eje X. Entonces sería igual a ¿qué cosa? A el módulo de A multiplicado por el coseno de 32. En este caso 5 coseno de 32. Por lo tanto el vector componente en el eje X será 5 coseno de 32 por I. Y por otro lado, la longitud del vector, ¿no?, la componente en el eje Y sería igual a 5 por el seno de 32. Por lo tanto, el vector componente en el eje Y será 5 seno de 32 por J. Entonces, como ya tenemos las componentes, el vector A vendría a ser la suma vectorial de sus componentes. Entonces, A es igual a 5 coseno de 32 por I más 5 seno de 32 por J. ¿Sí? ¿A todos les salió? Muy bien. Perfecto. Continuamos. Ok. Entonces, no se olviden de revisar el sílabus de la asignatura de este curso para estar siempre al tanto, ¿no?, de los controles, ¿no?, el cronograma de los controles. No esperen hasta el último momento, ¿no?, para preparar sus controles virtuales o prepararse para las diferentes evaluaciones. Vean los tópicos en los cuales consiste cada sesión. Es muy saludable que asistan a clase habiendo leído
sobre lo que trata la sesión en curso. Y si repasan la sesión anterior sería genial, ¿no? Algunos cursos que he dictado, cuando me lo ha permitido el tiempo, yo al comienzo de cada sesión pues tomaba un control de lectura, ¿no? No un control de lectura de la clase pasada, sino de la que voy a tomar. Entonces eso obligaba a los alumnos, y era calificado, y eso obligaba a los alumnos a leer. Entonces cuando yo dictaba la clase, ellos ya no prestaban tanta atención en el nuevo conocimiento que estaba impartiendo, porque ya lo habían leído. Más se centraban en la aplicación, en cerrar la brecha respecto de algo que no habían captado, que es diferente, es completamente diferente. Y les comento por experiencia propia que los cursos que más he aprovechado es cuando yo ya tenía experiencia previa en eso. Por ejemplo, cuando me tocó ser DBA, ¿no? De Oracle, aprendí varias cosas empíricamente, y cuando me mandaban a los cursos, ¿no?, de especialización, le saqué bastante provecho, porque cuando en el curso especializado tocaban determinado tópico, yo ya lo sabía, ya sabía cómo funcionaba, ¿no?, y la problemática que presentaba. Es lo mismo aquí, ¿no? Entonces, si ustedes leen, ¿no?, con anterioridad el contenido de la sesión, cuando vienen a clase y yo estoy hablando de eso, ya tienen otra clase prácticamente, ¿no? Es como levantarse temprano, ¿no? El día parece mentira, ¿no? Ya estoy medio filosófico. El día se le presenta a las personas de diferente manera cuando madrugan que cuando se levantan tarde. Es otra dimensión, ¿no? Igual, cuando ustedes madrugan en el conocimiento, leen y asisten a clase, es otra clase completamente, van a sacar mayor provecho. Si ustedes hacen eso, no van a tener necesidad de amanecerse, ¿no?, antes de los exámenes, sino dar un repaso breve. Hagan eso. O sea, les recomiendo dos cosas. Lean antes de la sesión, y cuando termine la sesión y lleguen a sus casas, resuelvan 2 o 3 problemas. Le va a facilitar la vida enormemente. Hagan mi caso. Revisen los teoremas revisados, para la redundancia, y no se olviden que la representación del vector, ¿no?, se puede hacer mediante los vectores canónicos. ¿Y cuáles son los vectores canónicos? Los vectores unitarios en la dirección de los ejes X e Y, o sea, I, J. Y en tercera dimensión, K, ¿no? Bueno, hay una separata de ejercicios, ¿no?, que está al final de esta sesión. Los invito a resolverlo, y para el efecto y para que vean de que yo voy a estar pendiente de eso, voy a crear una tarea para que ustedes puedan resolver estos ejercicios, ¿no? Puede ser a mano alzada, le tomo una foto, ¿no?, lo insertan en un Word y lo suben, ¿no? Lo suben para yo corregirles. Esto va a tener algún puntaje, ¿no?, estas tareas que le voy a dejar sobre las evaluaciones continuas. Definitivamente lo voy a considerar como participación. Así que por favor resuélvanlo, ¿no?, y avancemos. Bueno, muchísimas gracias por su atención el día de hoy, y espero vernos en la siguiente sesión. Muchas gracias.